¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio donde voy a hablar hoy. Estoy aquí en la oficina, es un domingo, y estaba tranquilamente haciendo unos análisis y una reflexión sobre el tema de la bolsa en el que creo conveniente compartir con todos vosotros en cuál es el principal problema que muchas veces lleva a perder. Y no tiene nada que ver con unos indicadores, no tiene nada que ver con un sistema mágico, ni tan siquiera con tener la información adecuada. Tiene que ver con algo que te voy a compartir ahora, donde voy a hablar durante un rato en un formato directo de todas y cada una de las cosas que me han ido sucediendo y lo que he visto. Y te estoy hablando del ego. Efectivamente, el ego es el peor de los males. Y no solo en la inversión en bolsa, sino en muchas cosas. Y tenía muchas ganas de compartir con todos vosotros mi punto de vista con este tema, porque estoy convencido de que a más de uno o a más de una le va a ayudar a entender ciertas decisiones a tomar durante ciertos momentos, sobre todo si tiene interés en invertir en bolsa. Yo te voy a hablar de mi propia experiencia, de situaciones, tanto propias como situaciones que se han producido a lo largo de estos años también en mi entorno, que son muy interesantes compartir porque es información real que te va a nutrir en relación al aprendizaje en bolsa. Si has llegado nuevo a este canal, me presento muy brevemente. Soy Ángel Aparicio, experto inmobiliario desde el año 2005, empresario e inversor activamente invirtiendo en inversión en bolsa, inversión inmobiliaria y en negocios inteligentes, donde a través de un proceso de creación he creado el universo Rojo Invest y la Rojo Invest Academy, donde enseño en un proceso de formación estructurado a crear tu negocio desde cero y a invertir las ganancias en bolsa, inmuebles y en negocios. Y en este canal, en concreto, que es el canal Rojo Invest Bolsa, hablo de inversión en bolsa, de mercados, etc. Pero desde ya te digo que si estás buscando un canal de bolsa complicado, donde buscan análisis estratosféricos, donde buscan el mejor patrón increíble o el mejor indicador que exista, pasando por la mayor complicación que existe, este no es tu canal. Si tú ya eres Warren Buffett y obtienes una rentabilidad del 50, 60 y 100% al año, este probablemente no sea tu canal. Este es un canal destinado a todas aquellas personas que quieren aprender a invertir en bolsa de forma simple, con un lenguaje sencillo y aterrizando los términos más complicados de forma sencilla. Es por eso que no vas a encontrar, como te digo, gráficos ni dopamina bursátil barata que no sirve absolutamente de nada. Y te voy a explicar por qué. El cuore principal de esta reflexión en este episodio que quiero compartir contigo es darte a entender algunos aspectos que de no controlarlos te van a llevar a fracasar directamente en la inversión en bolsa. En el mundo de la inversión en general, yo he podido observar, al relacionarme con muchas personas, que existe muchísima altivez, existe muchísimo ego. Y eso es precisamente lo que mata muchas veces tu crecimiento. Tú puedes ver cómo si empiezas a adentrarte en la información
para aprender sobre inversión en bolsa, como habrán mentores o habrán personas que te quieren enseñar, como en algunos casos te dicen, no, lo mejor es la inversión en valor, el value invest. Tú necesitas saber el valor intrínseco de una compañía para invertir. Otros te dirán que el valor intrínseco no sirve para nada. Otros te dirán que el precio de cotización de una compañía no te dice nada. Y otros te dirán que te lo dice todo. Algunos te dirán que el análisis técnico no funciona y otros te dirán que sí funciona. Otros te dirán que solamente conocer el PER te ayudará a poder saber si esa inversión es buena o no, y otros te dirán que el PER es una basura. ¿En qué quedamos? Esto es justamente lo que me sucedió muchas veces al principio, y ahora que tengo la información muchos años después, y tengo buena información, y no solo eso, sino que he puesto en práctica muchas de las cosas que yo menciono en este canal, por no decir todas, tengo que decirte que es increíble la cantidad de basura de información que hay sobre este tema, porque a mí me ha pasado. Y me explico. Cuando tú escuchas a un inversor de valor, el Value Invest, decirte, no, el precio no sirve absolutamente de nada. No, necesitas saber el valor intrínseco de la compañía para saber lo que estás invirtiendo. Y te afirma que es así, que es una verdad absoluta. Nuevamente estamos hablando de ego. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces invierten y cuando te dan el mensaje te lo dicen como si tuvieran la verdad absoluta. Y desde ya, el primer entendimiento que tienes que tener claro es que aquí si hay alguien que manda es el mercado, no tú. Tú no mandas sobre el mercado. Tú puedes mandar sobre las decisiones que tú tomas en el mercado. Pero tú no vas a controlar el mercado. Y cuando alguien te está diciendo, no, solo mide el valor intrínseco, y no, el precio no te dice nada, literalmente lo que te está diciendo es que tiene la verdad absoluta. Por lo tanto, te lo está diciendo desde el ego y alguna vez desde la ignorancia. Porque quizá no ha hecho inversión en análisis técnico. Es decir, esto que quiero compartir es muy profundo y espero que se entienda. Porque el objetivo no es hablar de qué es mejor o peor, de qué análisis y compararlo. El objetivo es darte a entender de que el ego es el peor de los males en la inversión en bolsa y en los mercados. Creer que lo sabes todo. Mirad, yo he podido ver desde mi propia experiencia cómo gente que ha gestionado fondos de inversión que se dedicaban a el Value Invest, en este caso, han tenido la osadía muchas veces de operar sin stops, de limitación de riesgo, y directamente han visto cómo esas compañías han tenido depreciaciones increíbles. Es decir, cuando tú haces una inversión y no la limitas en riesgo, estás teniendo la altivez de creer que tu análisis es definitivo y que bajo ningún concepto se va a ir más allá de la volatilidad que tú crees. Por tanto, tu análisis se está fomentando sobre el riesgo. Yo lo que veo es que muchas veces
saber tanto, hay gente que sabe tanto, que sobreanalizan en esa operación y acaban sobreanalizando tanto que al final acaban literalmente perdiendo. Por tanto, ¿de qué sirve ese sobreanálisis? Absolutamente de nada. ¿De qué sirve tu verdad absoluta de creer que tienes la razón? No, yo tengo la razón y yo lo hago bien. He calculado el valor intrínseco y esto va a misa. Y operan sin stop. La única forma que podría entender que pudieras operar sin ningún tipo de limitación del riesgo es porque la propia inversión que estás haciendo en esa compañía, si mañana llegase a cero, ¿ok? Tú puedes sostener ese riesgo, está dentro de tu riesgo. ¿Se comprende? O sea, lo que está en tus manos es poder limitar el riesgo. Si alguien te dice, compra esta compañía, porque he medido el valor intrínseco y tranquilo que va a ir bien, literalmente te está dando una orden que no te debería dar, porque te está dando un consejo de inversión sin conocer probablemente cómo va a ser tu riesgo en la operación. El ego es lo que lo mata todo, de creer que tengo la verdad absoluta, de creer que esa compañía no va a bajar más. No va a bajar más. Porque mis cálculos me dicen esto. No va a bajar más. La dejo correr. Voy a vender ahora. Voy a vender ya. Porque va a bajar. Y resulta que está en una tendencia claramente alcista. Justamente el ego es lo que te va a llevar a perder. Lo que yo he podido ver a lo largo de estos años y cuando he empezado a ser rentable ha sido cuando menos razón he querido tener con el mercado, ha sido cuando menos apego he tenido con las operaciones, ha sido cuando menos tiempo le he dedicado a la inversión y ha sido cuando me he ceñido literalmente a seguir el método del riesgo en concreto. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a hacer una inversión y voy a limitar esa compañía a un 10%, hago ese método, me limito a hacer esa operación y me olvido. No quiero tener la razón. Lo que he hecho ha sido establecer una inversión, limitar el riesgo, que es lo que está en mis manos, y a partir de aquí, en el momento que hago esa inversión, el mercado va a hacer lo que tenga que hacer. Independientemente de que yo lo mire más o lo mire menos. Independientemente de que yo insista en que el análisis que he hecho me da la razón de que esa compañía va a seguir subiendo. Independientemente de lo que haga, aunque sea un inversor estratosféricamente bueno, aunque tenga muchísima experiencia, el mercado va a hacer lo que tenga que hacer. No existe una verdad absoluta bajo ningún concepto. Por eso, mi mensaje desde mi experiencia es que nadie tiene una verdad absoluta en una inversión. No existe, porque no podemos controlar el mercado. Lo único que puedes controlar son las decisiones que tomas, las limitaciones de riesgos que tomas y por tanto al final todo se resume a un proceso sencillo.
que es saber comprar una compañía, saber cómo comprarla y dónde, saber limitar el riesgo de esa operación, entender cómo funciona la volatilidad y entender que si la inversión que vas a hacer funciona, es decir, está en otra divisa, proteger ese intercambio de la divisa. Pero aunque yo haga esto, no es mi verdad absoluta de que estoy acertando, ¿entendéis? Y es así como funciona. Por eso, no tiene sentido que si vas a operar a medio y largo plazo, estés mirando la bolsa cada día. No tiene ningún sentido, porque mañana el mercado hará lo que tenga que hacer, pasado también, y de aquí 10 días también, y de aquí un mes también, y de aquí 2 meses también. Si tú estás operando en un time frame, en una temporalidad de meses, y estás haciendo tu análisis en meses, ¿qué sentido tiene que la estés mirando cada día? Lo que tiene sentido es que sepa qué cantidad compro, que sepa cómo puedo limitar el riesgo, es decir, cuánto estoy dispuesto a perder en esa operación, y limitar el riesgo en dos formas. Por operación, que esa operación cuánto va a representar en mi riesgo global de mi cartera, y si voy más allá, cuánto, por si diversifico en activos, como bolsa de muebles, negocios, etcétera, y quiero preservar el capital, cómo va a ir, es decir, cuánto representa el total de riesgo de esa cartera de inversión dentro del total de mi inversión global que destino a activos y limitarlo desde el capital. Por ejemplo, si yo tengo 100.000 euros y destino 50.000 euros a inversión en bolsa y digo que el riesgo máximo que voy a invertir dentro de mi cartera de bolsa es del 6%, estaré arriesgando 3.000 euros como máximo. Representa un 6% de la inversión en bolsa, pero representa un 3% de mi patrimonio total, de esos 100.000. ¿Bien? Esto es importante que se entienda, que tu limitación viene por la diversificación del primer paquete del capital y en segundo lugar por la diversificación global de esa cartera en bolsa. Y dentro de esa cartera de bolsa, que es ese 6%, pues a lo mejor podría estar dándole un 1,5% a cada operación, invertir en 4 compañías. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, estoy limitando y diversificando el riesgo. Pero eso ya es tema de otra materia. Esto es lo que tú puedes controlar. ¿Cuánto vas a destinar en proporción a tu capital a riesgo? Luego, lo que yo haga dentro de las operaciones, nunca voy a tener la verdad absoluta. Y luego está otro tipo de riesgo dentro del ego, que es querer ser más listos que nadie o hacernos los listos que nadie haciendo cosas que no tocan. Mirad, os voy a contar un caso real que me sucedió. Cuando yo hacía copy trade y tenía, que lo he comentado en algún episodio, tenía ese bot de automatización con trading algorítmico a través de un broker en el que hacía copy trade. ¿Qué es el copy trade? Que otras personas pueden copiar, explicado de forma sencilla, no quiero ir muy técnico. Yo tengo una cuenta y hago operaciones. Las operaciones que yo hago se copian en la cuenta que esta persona me copia. Si aquí se abre una operación, se abre automáticamente aquí. Pero el dinero de esta persona no lo tengo yo en mi cuenta. Él tiene su cuenta y tiene el dinero en esa cuenta. Pero como está copiando mi trade, lo que a mí se me abra, aquí se va a abrir. Exactamente igual
con la misma cantidad, el mismo lotaje, etc. ¿Y por qué os explico esto? Fijaos lo que puede llegar a hacer el ego. Esto le pasó a una persona que estaba conmigo, ya no está, de confianza, que se empezó a interesar por lo que yo hacía. Y me dijo, hostia, ¿esto cómo funciona? Muy sencillo. Otra vez te abres la cuenta en este broker, accedes a esta cuenta y le dices copiar. Y ya está. Y automáticamente se te va a abrir pues, la misma operación. Bien, el mensaje que le di fue claro. Fijaos cómo, conociendo a una persona y viendo el ego que tiene esa persona, cómo puedes identificar incluso su forma de operar. Le dije, no toques nada. No toques nada, porque eso está todo automatizado. ¿Qué creéis que pasó? Al principio todo fue bien y después, ¿qué pasó? Que no hizo caso y lo tocó. Porque pensó, hombre, si estoy sacando unos 300 euros a la semana, si yo multiplico por 4 esa inversión, sacaré 1.200 y tengo mi nómina. Esto lo hizo a escondidas. Esto lo hizo porque en su mente dijo, voy a multiplicar por 4 porque así, como yo soy más listo, lo voy a conseguir. ¿Qué creéis que entró ahí en juego? El ego. El ego y la avaricia de querer ganar más. Multiplicó por 4 y ya os podéis imaginar lo que pasó. Empezó a abrir lotajes por 4 veces mayor y literalmente las posiciones que se le abrió no le permitió poder sostener ese margen y acabó quemando la cuenta. Eso es el ego, de creerte mejor y hacerlo. Eso es la avaricia, eso es la impaciencia. Por eso de ahí la lección aprendida es que tanto el ego como la avaricia, como la impaciencia, son 3 elementos letales para tu inversión en bolsa. Si no tienes trabajados estos 3 puntos, es muy difícil que puedas llegar a ser rentable. Mirad, el año pasado fue uno de los años que más rentabilidad obtuve. En torno al 70% de rendimiento global de cartera, no de una operación. Hice una muy buena entrada en Meta, donde le saqué un 220 y pico por ciento. Hice una buena entrada en Microsoft, le saqué un 70 y pico por ciento. Compré Sprouts Farmer, compré una parte del swing del ciclo de FTI Aviation y compré, hubo una otra que no me acuerdo y no quiero mentir. Recordar que esto lo hago en directo y lo comparto desde mi experiencia. Había una de alimentos, no me acuerdo cómo se llama, ya me vendrá a la cabeza. Pero estas que te digo son seguras. Sprouts Farmer, sí. No me acuerdo ahora. Bueno, quiero decir que ese año hice muy pocas operaciones, pero fueron muy buenas. Todas y cada una de ellas con sus riesgos controlados y limitados y prácticamente sin operar. Es evidente que también, y te voy a decir algo, cuando tú estás entrando tu capital en bolsa desde cero, no vas a entrar todo el capital de golpe. Esto tienes que saberlo desde ya. Requiere un tiempo, vas a tardar un tiempo. Si lo haces bien, como mínimo de 1 año a 1 año y medio, de ir entrando un buen capital, porque lo vas a ir entrando poco a poco.
si lo haces bien, respetando los riesgos, las tendencias, etc. Lo que te quiero decir es que ese año operé muy poco, obtuve una buena rentabilidad y también hay momentos en los que el mercado acompaña. Esto es importante que lo entiendas. No siempre el mercado acompaña de igual forma, no siempre las compañías dan esas buenas entradas de compra. Se tienen que dar correcciones y precisamente ahí, en esas correcciones, es cuando tienes que estar atento. Por ejemplo, el caso de Meta venía de una corrección importante. En el caso de Microsoft, exactamente igual. En el caso de las otras compañías que te había mencionado, por ejemplo, Zeta Aviation, hice una entrada con tendencia y en máximos. Me enganché a la tendencia y obtuve una buena rentabilidad. Quiero decir, si me hubiera dejado llevar por el ego, pues a lo mejor no hubiera hecho muchas operaciones, como por ejemplo la de Zeta Aviation. No, es que está en máximos y está cara. Tiene el PER estratosféricamente alto. En cualquier momento puede caer, te diría los value. Bueno, esta compañía me reportó un porcentaje interesante y entré en máximos. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de analizar. Si tú tienes la información, quizá conocerás que hay algún tipo de estrategias que utilizando un análisis técnico puedes comprar en máximos o casi en máximos. O comprar en correcciones relativamente correctas casi en máximos. Porque nadie tiene la verdad absoluta, sino la verdad absoluta es la que tú vas a generar cuando operes, cuando tengas la información adecuada y utilices un método. La verdad absoluta está en tu método, en lo que tú decides, que es esa limitación de riesgo, que es justamente lo que os estoy contando. Yo puedo decidir sobre el riesgo límite que quiero poner a una operación, pero yo no puedo afirmar que el análisis técnico, que es mayormente o casi en su totalidad el que yo utilizo a fecha de este vídeo, es mejor que el otro. Yo nunca te voy a decir que el análisis técnico es mejor que el value, porque para cada persona el método es adaptable. Por ejemplo, a mí no me interesa, a día de hoy, y digo a día de hoy porque con los años las cosas pueden cambiar. Nunca hay una verdad absoluta. Nuevamente volvemos al tema del ego. En este tiempo presente te puedo decir que a mí mi método me encanta. Métodos, diría. Es método y estrategias, correcto. Me encanta, ¿por qué? Porque le invierto poco tiempo, tomo decisiones rápidas, no tengo prácticamente ningún tipo de dedicación en tiempo, más que los análisis que hago y cómo establecer esos límites de riesgo, pero yo no estoy todo el día mirando la bolsa, no estoy todo el día mirando gráficos, no estoy todo el día mirando noticias, es que no me interesa, ni me gusta, porque lo he hecho, ¿entendéis? Por eso es importante conocerte muy bien como persona y entender que tu verdad no va a ser la verdad absoluta, sino que la verdad es, cuando tienes el conocimiento adecuado y lo has probado, limitarte a ese método. Y es lo que yo hago. Yo entiendo la bolsa y tal y como lo transmito en mi formación de bolsa, que la puedes hacer haciendo clic en el comentario fijado, yo entiendo la bolsa como un acompañamiento. Es decir, yo observo compañías, observo acciones y digo, esta compañía me gusta. La sigo un tiempo y cuando veo que tiene ciertos patrones y se dan ciertos movimientos, después de mi análisis y después de analizar los posibles riesgos de mi inversión, del capital,
La compro, limito el riesgo y la dejo. Me despreocupo. En mi caso, normalmente, si hago este tipo de inversión, voy a 3-5 años como mínimo. Es diferente a si hago otro tipo de estrategia más en swing semanal, donde busco tendencias más de corto, quizá en semanas. Pero aún así tampoco estoy todo el día mirando la bolsa. Es por eso que tener la información adecuada es importantísimo. Y es por eso que entender este proceso del ego te va a hacer ahorrar muchos dolores de cabeza. La manera de poder evitar eso es encontrando una información de calidad de alguien que haya pasado por ahí. Yo te diré que dentro de mi plan lo puedes hacer. Ahora bien, si no quieres hacer el mío, no pasa nada. Puedes hacer otros. Pero sigue esta premisa de que, a pesar de que te digan algo, nunca va a ser la verdad absoluta. Porque no existe un método que funcione, es decir, no existe un método que te limite al 100% en riesgo. La única forma que puedes limitar el 100% del riesgo, presta atención, es limitándolo desde el capital, lo que te he dicho antes. Si tú tienes 100.000 euros y como mucho quieres destinar un 50% a bolsa, vas a invertir 50.000, vas a tener una cuenta con 50.000. Si tú de esos 100.000, como mucho, estás dispuesto a perder, en el peor de los casos, 3.000 euros, tendrás que limitar el 6% de esos 50.000. Eso es lo que está en tus manos. Pero de ahí a que te afirmen que mi método es infalible, que este método no falla, esto está garantizado, puro ego. El ego es el que te lleva a pensar, nah, ¿para qué le voy a poner una limitación, un stop de pérdidas? No pasa nada, esto va a ir para adelante, sin problema. Esta compañía siempre sube y va a seguir subiendo. Ahí es cuando el mercado te va a pegar una hostia que ni te lo crees. O sea, te va a barrer literalmente. Bien. No me gustaría que aprendieras la lección desde ese ámbito, porque ya te lo estoy diciendo, que te va a pasar. ¿Cómo lo sé? Pues porque me ha pasado y te estoy compartiendo mi experiencia. No, voy a invertir 3.000 euros en Tesla. No pasa nada. No pasa nada hasta que te das cuenta que te ha barrido un 50, un 60% en una compañía volátil como Tesla. No pasa nada. Claro que pasa. Que si hubieras limitado el riesgo a un porcentaje, tu pérdida hubiera sido menor. De lo que se trata es de establecer un sistema de pérdida limitada y ganancia ilimitada. Por eso es importante cortar las pérdidas. Por eso yo no doy crédito cuando hay gente que te dice, yo opero directamente sin stop. Y te dirán, claro, es que tiene un valor intrínseco la compañía y esa compañía tiene activos. Y esos activos tienen un valor. Ya. Pero mañana hay una negligencia que tú no puedes controlar dentro de la compañía, de ventas, de responsabilidad de terceros, de manipulación, etc. Y la empresa baja un 90 o un 95%. Si tú no limitas el riesgo, nuevamente por ego, lo que te va a pasar es que vas a perder dinero, literalmente. Yo ya os digo desde ya que no opero sin stops.
prácticamente en el 98 o 99% de los casos. Bien, no opero sin stops en el 100% de los casos cuando son acciones en bolsa. La única forma en la que opero sin stops, y en algunos casos y durante ciertos procesos de ciclo, es en una estrategia de inversión en ETFs, en fondos estructurados, en los que no miro el precio y voy promediando. Ahí no tendría sentido limitar cada operación, porque ahí lo que estás haciendo es promediar las compras con las mismas cantidades en ETFs, como por ejemplo el MSCI World, que es un fondo estructurado de tendencia claramente alcista en la actualidad. Y digo en la actualidad porque nuevamente no podemos tener la soberbia de saber si mañana puede bajar un 50 o un 60%. Este es principalmente uno de los riesgos de la bolsa, la volatilidad y las correcciones de mercado. Por eso que cuando tú empiezas a entender e interpretar los mercados, creerte que tienes la verdad absoluta, nuevamente es ego. El ego es lo que te va a hacer directamente equivocarte. Tú puedes ver también a los impacientes. Los impacientes, de por sí, con su vida misma, gente acelerada, estos literalmente también están están destinados al fracaso total. ¿Por qué? Porque van a querer siempre invertir en corto, porque tienen prisa ya, viven con prisa. Quieren ya beneficios inmediatos. ¿Y cuándo voy a ganar? ¿Y cuándo voy a sacar esto? ¿Y cuándo voy a...? Pero es que esto no sube cada día mirando el gráfico. Estos son los que pierden. ¿Bien? Y estos son los que cuando en alguna operación en corto ganan, se la pasan todo el día enseñándote el teléfono. Mira, mira lo que he ganado. Mira, mira cómo me ha ido. Mira, mira lo que estoy ganando en las redes. Pero no te enseñan cuando pierden. Y al final la bolsa, lo que interesa no es una acción que hagas, sino es ese conjunto de acciones y en el resultado global, a lo largo del tiempo, tener mayores beneficios que pérdidas. Perder forma parte del plan. Todas las compañías que vayas a comprar, si vas a construir una cartera, no van a salir bien. Tienes que entender que es una cuestión también de probabilidad. Que a pesar de que tú sepas limitar el riesgo, a pesar de que tengas un método y una estrategia definida, si tú compras 4 acciones, pues a lo mejor 2, por decir algo, te salen mal. Pero las otras 2 te van a salir bien, vas a acompañar esa ganancia ilimitada que van a cubrir la micropérdida que han hecho las otras acciones. Por eso, insisto y digo que para mí la inversión en bolsa es un acompañamiento que tiene riesgo, pero que acompaña a todo mi proceso. Yo me dedico a mis negocios, me dedico a la inmobiliaria, a la intermediación, a controlar mi grupo, a las operaciones financieras, a crear contenido, a dar soporte a mis miembros, a mi comunidad Rojo Invest. Ahí es donde está el foco, que es lo que me apasiona, no estar un gráfico mirando todo el día la bolsa. Yo miro una acción, intento buscar las mejores acciones del mundo, compro lo que pueda comprar, limito el riesgo y me olvido. Porque cualquier pensamiento que yo tenga sobre esa compañía, cualquier noticia que yo vea mañana, cualquier rumor o comentario que me haga una persona que nunca ha invertido en bolsa, no sirve. Es absurdo. La compañía va a hacer lo que tenga que hacer, los directivos van a tomar las decisiones que tengan que tomar, el mercado hará lo que tenga que hacer, el conflicto, de la guerra, de no sé qué, hará lo que tenga que hacer
independientemente de la decisión que yo haya tomado. ¿Entendéis? Yo voy a tomar la decisión en congruencia con mi riesgo, que eso es lo que yo puedo controlar. ¿Qué riesgo quiero establecer? Y aún así, voy a dar un pequeño tip. Aunque yo dé, me alimento, un 10% de riesgo a esa compañía, mañana hay un rumor fuerte, hay un gap bajista del menos 20%, te abre el mercado con un gap bajista y te vas a comer la bajada. Es decir, fijaos lo que estoy diciendo. Tú limitas el riesgo a un 10%. Mañana la compañía baja un 5%, estarás dentro de la compañía. Sigue bajando, baja un 3%, habrá bajado un 8%. Si baja equilibradamente y toca al menos 10%, ¡pum!, se te va a vender y estás fuera. Bueno, eso es una de las cosas más correctas que te puede pasar, que es, has salido mal y has salido con el menos 10% que era el importe que estabas dispuesto a perder. Ahora bien, tú compras en la compañía, estableces un menos 10% de riesgo, mañana hay un rumor de la hostia, una noticia o una crisis estratosférica, te abre con un gap de menos 40% y te vas a comer la bajada, te va a saltar el stop con un desplazamiento. Bien, esto es importante que lo sepas. ¿Es habitual que pase? No. ¿Puede pasar? Puede pasar y ha pasado. Existe la probabilidad. Por eso es importante que limites globalmente desde el capital y no vayas todo a una. Eso es importantísimo. Bien. Y puede pasar, nuevamente, aquí el ego diría, pero eso son compañías como Meta, no pasa. Es imposible. Sin stop. ¡Pam! Menos 20%. Eso... Esta compañía es muy buena, la tengo analizada, el gráfico me dice esto, el análisis me dice esto. Eso no pasa. ¡Pam! Barrida. El mensaje es que seas consciente. Por eso siempre digo y remarco en todos mis vídeos, invertir en bolsa de forma consciente y diversificada, que es la experiencia que a mí me sirve y me ha servido hasta ahora. Cuando soy consciente de que invierto en una compañía, cuando soy consciente del riesgo que estoy estableciendo, a sabiendas de que el riesgo que he establecido hay una probabilidad pequeña, pero existe, de que además ese riesgo se ha desplazado, pero a sabiendas de que de forma consciente esos 3.000 que yo dije, siguiendo el modelo de ejemplo, que estaba dispuesto a destinar, van a ser 3.000. Bien, siempre y cuando no haya este desplazamiento. Mi conciencia está en el riesgo que establezco y que soy consciente de dónde me estoy metiendo. Esto es importante. Bien. Y ese es el mensaje, de que a pesar de que haga esto, no puedo creer que tengo la verdad absoluta y pregonarla por ahí. Yo te puedo enseñar lo que yo hago, compartir lo que hago y lo que he hecho hasta ahora. Y teniendo en cuenta este mensaje, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es decir, en la bolsa tú estás analizando, cuando analizas un gráfico, estás analizando lo que ya ha pasado. Pero tú no puedes predecir lo que va a pasar. ¿Me entendéis? Ya sea en análisis técnico o en análisis fundamental. Tú analizas el valor intrínseco de una compañía en el que el resultado puede ser que te establece comprar porque está cotizando a un precio mucho más barato de su valor real y dices, aquí hay una oportunidad de crecimiento en los próximos años.
Bien, puede ser, pero no es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta. Es tu análisis consciente. Has invertido de forma consciente. No estás apostando. Por eso no es lo mismo invertir que apostar. Cuando tú analizas bien, cuando tienes un método, cuando eres consciente de lo que estás haciendo y de los riesgos, estás invirtiendo. Cuando tú entras en el mercado comprando una cosa que no tienes ni idea, sin limitación de riesgo, sin análisis previo, sin un método concreto de compra, de salida, de limitación, estás apostando, porque está yendo sin sentido. ¿Bien? Y esta es la principal diferencia. Pues bien, quería compartir esto. Mucho cuidado con el ego. Seguiré hablando en otros episodios porque tengo muchos más ejemplos, lo que pasa que no quiero que quede tan largo este vídeo. Mucho cuidado con los egos, porque eso va a ser lo que te va a hacer perder. Mucho cuidado con la avaricia, mucho cuidado con la impaciencia. Tienes que trabajar esos aspectos. Ser muy consciente de que los mercados es un lugar muy volátil y que nunca, absolutamente nunca lo vas a poder controlar. Cuando yo empecé a adquirir esta visión, me liberé de una presión a la hora de invertir increíble. O sea, es muy diferente cuando tú operas creyendo que tienes la verdad absoluta y ves que el mercado te barre, porque te genera muchísimo estrés. Pero cuando tú psicológicamente te preparas y sabes que aunque la mires más, aunque la mires menos, aunque tengas una estrategia que alucinas, el mercado va a hacer lo que le dé la gana. Te liberas porque das esa orden y te olvidas. De hecho, os voy a dar un dato. Este año, que fue cuando más rendimiento he sacado, el año pasado, es que no miré casi la bolsa. De hecho, me olvidaba. Y la miraba cada 2-3 semanas. Y cuando la veía cada 2-3 semanas, ¡pum! Hostia, no va mal, vamos bien. Bien. Pero yo, destinado a mis negocios, enfocado, seguir produciendo, perdiendo el menor tiempo posible en bolsa. Dejando que las acciones hagan su curso. Porque personas más inteligentes que yo ya se están encargando de hacer que esas empresas funcionen. ¿Entendéis? Inversores más inteligentes que yo ya se están encargando de hacer operaciones. Es decir, fijaos la magnitud de por qué siempre digo que invertir en bolsa, en el conjunto de inversiones y de actividades que yo hago, bueno, también la inmobiliaria, porque la inmobiliaria es un mundo increíble. Y por eso creé también el módulo de formación inmobiliaria. Tú lo puedes ver también en el enlace. Te voy a dejar el enlace para que lo veas. La bolsa para mí fue el mayor descubrimiento. De hecho, cuando aprendí a ver la información de verdad, dije, esto no puede ser verdad. No puede ser que yo sea accionista de las mejores compañías del mundo, dando una orden desde un teléfono y que tenga una porción de beneficio de estas compañías sin ir a la oficina, sin trabajar en ellas, sin tomar decisiones, sin partirme la cabeza de qué producto revolucionario voy a sacar. ¿Me entendéis?
sea, tienes que ver la bolsa como una inversión real. Estás invirtiendo en una compañía que tiene activos, que toma decisiones, que tiene directivos ultra hiper preparados, que estudian modelos de negocios totalmente revolucionarios. Por ejemplo, cuando tú inviertes en Apple, que todo el mundo la conoce, Apple cotiza en bolsa. Cuando Apple está investigando sobre un nuevo teléfono, un nuevo iPhone, y va a hacer el lanzamiento, como muchas veces hace, mayormente, si tú sabes interpretar los gráficos, tú puedes ver como meses antes, no se da siempre, como te digo, no es la verdad absoluta, pero algunas veces sucede. Tú puedes ver como el gráfico baja, tiene una corrección. Durante la previa o durante el hype, bastante antes del lanzamiento. Pum. Y a medida que se va acercando y empieza el FOMO, empieza el rumor, va a salir el nuevo iPhone, tú vas viendo cómo va subiendo. Esto se analiza bien los gráficos y lo miras, en algunos casos en Apple sucede. Nuevamente, no quiere decir que tenga que suceder siempre. Y tampoco que vaya correlacionado, porque es lo que os digo, rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras. Pero a lo que voy es al mensaje de, vale, yo compro las acciones y ahora ellos están investigando sobre el nuevo iPhone. Lo sacan a mercado, ¡pum!, lo lanzan, tienen mucho éxito y hace que Apple suba las acciones, pero yo las compré antes. Me estoy beneficiando de ese valor, de todo ese I+D, sin haber hecho nada, más que comprar las acciones. Nuevamente, lo que te quiero decir es que no estoy comprando Apple para mirar la velita, cómo va, cada día. Voy a mirar la velita, cómo va. Porque no me dice nada en días. Me dice en largo plazo. Te iba a decir semanas, pero ya ahí cuidado. Y te iba a decir meses, ahí cuidado. Fíjate que te he dicho largo plazo, así me garantizo yo, desde mi análisis, que nuevamente no te quiero decir con esto que Apple vaya a subir siempre, y como te digo siempre, yo no doy consejos de inversión, y esto no es un consejo para que compres Apple, tú tienes que hacer tus propias averiguaciones, ¿ok? Muy importante. Pues si yo hago esta inversión en este momento de mercado y el I+D+I de la compañía es tan potente y sacan un nuevo producto, lo revoluciona y sigue subiendo, más gente invierte, la acción va a seguir subiendo. Yo me estoy beneficiando de todo eso. ¿He estudiado yo el producto? No. ¿Sé cómo está hecho por dentro? No. ¿He ido yo a Nueva York? No. ¿Me he partido la cabeza para hacer la presentación? No. He comprado unas acciones y en base a esa proporción voy a tener ese beneficio. Cuando empiezas a entender la bolsa como una inversión real, como te estoy contando, te das cuenta de que podrías ser accionista de las mejores acciones del mundo, de productos, de sistemas, de softwares, de consumos, de todo tipo de incluso empresas de viajes, aerolíneas. Tú podrías tener un pedacito de estas compañías. Bien. ¿Por qué no tienes acciones de Starbucks si te encanta el café de Starbucks? ¿Por qué no tienes acciones de Louis Vuitton si te encantan los bolsos y te encanta su política de empresa? Y ojo, esto no significa que tengas que comprar Louis Vuitton. Fíjate bien que en el gráfico, últimamente, a fecha de este vídeo, lleva una corrección importante. ¿Quiere decir que es una mala compañía? Tendrás que hacer tus propias averiguaciones. Tendrás que aprender los métodos y los sistemas que te llevan a sacar tus propias conclusiones para ver si es momento o no es buen momento
de entrar. Eso es lo que es tener un método. Eso es lo importante. Tener el conocimiento, ser consciente y aplicar el método, sabiendo con los riesgos implicados que tiene. ¿Por qué no eres dueño de Louis Vuitton o de acciones de Louis Vuitton si te encanta la compañía? A lo mejor podrías obtener más rentabilidad con esas acciones que comprando el bolso de 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 pavos. O a lo mejor si supieras hacerlo en un momento de mercado, que en uno de los reels que hice en TikTok lo expliqué, y es cómo obtener un bolso gratuito con las propias acciones de Louis Vuitton. ¿Bien? Entonces, creo que no me he dejado nada. Tenía ganas de compartir esto con vosotros, de charlar un rato en esta tarde de domingo, que por cierto está lluviosa. Y quería hablar un poco del ego, me he ido a otros conceptos, pero al final esto es importante. Que seas una persona, no sabría decir el nombre ahora, pero que te dejes de ego y de pensar que lo sabes todo y que te ciñas a lo real, a lo consciente, y que seas consecuente y congruente con las decisiones que tomas. Espero que os haya... Pues bien, chicos, espero que os haya gustado este episodio, esta reflexión. Me acabo de quedar sin batería. Y bueno, es suficiente. Si quieres seguir aprendiendo y escuchando este tipo de información, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Dale un me gusta, que me ayudarás a llevar este mensaje al mundo. Y sobre todo es muy importante, me estoy quedando ahora también sin batería, pasa al siguiente vídeo, donde me voy a forzar para traerte información sencilla, clara y de valor sobre la inversión en bolsa. Os quiero. Popo.